estaba en Bolivia. No me iban a creer, ¿no? Porque estoy con remera. Allá es bien abrigadito. Bueno, queridos hermanos, muy buenas noches, hermanas, a cada uno de que están pudiendo conectarse a esta plataforma. Y por cierto que ahí estamos todavía muchos hermanos, familias enteras contagiados con este virus que es pequeñito, ¿no? Omicron, la chiquita. Pero parece que es más bravo que los demás. Aunque no afecta mucho, pero sí, siempre hay algunos dolores en el cuerpo. Por ahí no tiene mucho fiebre ni dolor de cabeza, pero está ahí. Y así, casi 2 semanas estábamos allá. En Bolivia está de lo mismo, ¿no? En los contagios, aunque hay cuidados con barbijo, pero igual, está pasando en todo el mundo. Por eso se llama pandemia, ¿no? Para todo el mundo, aunque ahora lo están cambiando también por endemia, bueno, cosas así, pandemia, epidemia, endemia, no sé qué otras cosas más vamos a conocer. Y en esta noche, queridos hermanos, hermanas, yo quería compartir, viendo también estas situaciones que estamos pasando, ¿no? En el mundo, hay muchos que estamos pasando mal por este problema de coronavirus que se instaló en el mundo y está afectando. Pero para esto, muchos de nosotros que conocemos la palabra de Dios, tenemos que saber confiar en el Señor. Por supuesto, no por el hecho que somos cristianos, hijos de Dios, no vamos a tener estas calamidades. Lo vamos a tener, pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor, es lo más importante, ¿no? Para nosotros, nuestra esperanza está en Cristo. Vamos a ver uno de los libros, capítulos muy hermosos, allá en Salmos, capítulo 91. Por supuesto, son capítulos que siempre se mencionan, conocidos como capítulos mesiánicos. Hay algunos capítulos, por ejemplo, capítulo 27, habla de confianza en la protección de Dios. Capítulo 121 también habla de una confianza donde está cada uno de nosotros, dónde está nuestra seguridad. Capítulo Salmo 121 nos pregunta, ¿dónde está tu seguridad? ¿No? Salmos 23, también un salmo de confianza. También dice, nuestro amante y fiel pastor. ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en el Señor? Es una pregunta también. Salmos capítulo 1 dice, las bendiciones para el que obedece a Dios. También habla de confianza y de tener fe. ¿Dónde está depositada nuestra fe? Y nos preguntan este Salmos. Y así lo propio, Salmos 103 también dice, ¿cómo y por qué debemos alabar a Dios? Una pregunta para cada uno de nosotros. A Dios alabamos porque Él es, y no por lo que hace por cada uno de nosotros. Y por eso en esta noche yo, queridos hermanos, hermanas, quería leer este salmo, un salmo de confianza para cada uno de nosotros. Pero en primer lugar, nuestra fe tiene que estar. ¿En quién hemos confiado? Dice así el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Queridos hermanos, aquí un rato vamos a parar. Disculpar.
Tiene el micrófono apagado, Felipe. Ahora sí. Bueno, queridos hermanos, estamos en el versículo 3. Se me vino un poco de tos. Bueno, versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el asp pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Versículo 14. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, hasta aquí, queridos hermanos, hemos leído hasta el versículo 16. Ahora sí, vamos a ir un poco viendo qué es lo que quiso decir el escritor de este Salmo, capítulo 91. Es un salmo, es una de las poesías mucho más interesantes, mucho más lindos. Por eso cuando empieza, dijeron que esta era una utilidad para los viajeros, a todos los que estaban expuestos a peligros. Por eso cuando empieza aquí en el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es eso? Es el mismo Señor Jesucristo. La palabra Altísimo viene de la palabra Elión, uno de los nombres de Dios. Y en él era la confianza más segura para cada uno de nosotros y para aquellos viajeros. Muchos comentaristas, escritores dicen que este salmo podía haberse escrito por Moisés, porque él experimentó cosas tan terribles después de ser el príncipe, pero tuvo que salir para que su vida real muestre cómo era. Y llegó a ser un pastor de ovejas durante 40 años. Entonces, por eso dicen, este salmo está escrito por Moisés. Versículo 2 dice, la segunda parte del versículo 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes confiamos en Dios? Estamos refugiados por el poder de nuestro Señor. Hay la palabra omnipotente. Él también es uno de los nombres de Dios. El Shaddai. El omnipotente. El Shaddai. Uno de los nombres de Dios mismo. Versículo 2 dice, miré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aquí el escritor se apropia de cada uno de las palabras. Por eso vamos a ver cada uno de estos versículos. En primer lugar, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, es la confesión de la fe de aquella persona que confía en Dios. Desde el versículo 3 hasta el versículo 13, es
la experiencia de la fe, de que hayan vivido estas personas, estos viajeros, experimentaron en su vida diario y confiaron. Y por eso escribieron, por eso dice, diré yo a Jehová, diré yo al Señor. Palabra Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo. Diré yo al Señor. En algunas versiones ya dice así. Esperanza mía y castillo mío. ¿No? Esto también usó el general Josué en capítulo 24, versículo 15. Usa esta palabra. Y en tercer lugar, vamos a ver desde el versículo 14 hasta el versículo 16, la garantía de la fe, ¿no? Hemos dicho, en primer lugar, hemos dicho que es la confesión de la fe, de nuestra fe, del versículo 1 hasta el versículo 2. Del versículo 3 hasta el 13 es la experiencia de la fe. Y del 14 hasta el 16, la garantía de la fe. La garantía de nuestra fe de cada uno de nosotros, queridos hermanos, hermanas. Desde el día que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, la palabra de Dios nos garantiza de que somos hijos de Él. Hemos sido adoptados por medio del sacrificio de Cristo. Por eso aquí dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ahora, la segunda parte del versículo 2 dice, mi Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos apropiarnos, no? Mi Dios. El escritor decía, mi Dios. ¿En quién confiaré? Esto nos habla en Salmos, capítulo 1, versículo 1. A ver si me acompañan, queridos hermanos. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Mientras yo tomo agüita, ¿alguien me lo puede leer? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí cuando dice varón, es varón. Aquí no es genérico. En la Biblia cuando habla de hombre, también se refiere a la mujer. Pero en este caso, cuando dice varón, es varón, ¿no? Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué triste, ¿no? Hombres que a veces son engañados por otras personas. Porque aunque el hombre es el responsable dentro del matrimonio, no es fácil de hacerse engañar, pero a veces pasa. Por eso aquí dice, bienaventurado, sea dichoso aquel hombre que no recibe consejos malos, está diciendo. Y esto mismo aquí cuando dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Hay veces más prestamos atención a los consejos de hombres que al consejo de la misma palabra de Dios. Por eso aquí el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué hermoso salmo, ¿no? Esto está hablando de una persona firme, de una persona que confía en quien ha creído. Versículo 3. Ahora sí, hasta aquí salimos de la confesión de la fe, pero ahora entramos a la experiencia de la fe. Se supone que ya hemos recibido estos consejos. Ahora tenemos que caminar solos, ya tenemos experiencia, ya tenemos cómo manejarnos. O a veces decimos, no, yo no necesito que me estén aconsejando, yo soy bastante grandecito, más de uno escucho yo decir eso, ¿no? Pero hay veces, no siempre es así. Versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, ¿esto de qué nos está hablando? De hecho, nos está hablando de que tenemos que estar tan seguros en quien hemos creído.
Esto se aplica a nuestro diario vivir, ¿no? Porque las sutilezas del diablo podrían envenenarnos si no confiamos en Dios, si no confiamos en la sabiduría de Dios. Si más arriba nos dijo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces aquí como nos dice, Él te libra. ¿Quién nos va a librar? El Señor. ¿De quién? De las trampas del enemigo, de los huestes celestiales, de las personas que nos quieren engañar. Dios nos va a salvar. Por eso tenemos que confiar en Él. En estos tiempos de pandemia que estamos pasando, porque habla de la peste. Yo estaba leyendo, no quiero alargar mucho, dentro de la historia lo que sucedió. ¿Cuántas pandemias pasaron en la historia de la humanidad? Un sinfín de pandemias. Ahí me dice, la pandemia global, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Hay marcas desde el siglo XX, pero mucho antes también había. ¿Pero acaso Dios no nos protegió? Sí. ¿Partieron a la presencia del Señor cristianos, hijos de Dios? Sí, obviamente partieron. Pero con la esperanza de estar en la presencia del Señor. Pero aquellos que no tienen esa esperanza, ¿dónde pasará la eternidad? Aquellos tantos miles de personas que partieron con esta pandemia de coronavirus. Por eso ahí dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Querido hermano, hermana, el Señor nos cubre con sus plumas, con sus alas, digamos. Ahora, esto también se cita en Mateo, capítulo 23. Nos habla esto. Capítulo 23, versículo 37 nos muestra esto. ¿Cómo iba a ser cubierto con las alas del... ¿Saben? El pueblo de Israel estaba en una calamidad de corrupción. En una oportunidad nuestro Señor Jesucristo llega y ve cómo estaba. Y se muestra nuestro Señor Jesucristo y grita y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Quiénes eran los enviados? Los profetas. En estos tiempos son los apóstoles. Estoy hablando del primer siglo. Y también nos dice allá allá en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en la segunda parte de Mateo 23, 37 dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí nos muestra de que el Señor nos cubre, nos protege, nos resguarda de todos los dardos del enemigo. Por eso ahí nos dice, con sus plumas te cubrirá. Pero el pueblo de Israel no se dejó. Más al contrario, le mataron a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero la promesa era eso, cubrir con sus plumas. Y dice, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí nos habla que tenemos que estar firmes en la fe
en quién hemos depositado. Por eso hemos dicho, desde el versículo 3 hasta el versículo 13 es la experiencia de la fe. Versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Sigue hablando del enemigo que te puede destrozar, hermano, hermana. Está hablando de aquel enemigo que te puede desanimar, que te puede sacar de los caminos del Señor. Pero si tenemos esa fe y esa confianza en el Señor, no va a lograr Satanás. Versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Habrán enemigos que te disparen por todo lado, con aquellos dardos, con aquellas flechas. Pero si nosotros confiamos en el Señor, la herida no va a ser mortal. Vamos a resistir. Ahí nos dice el 1 Corintios, capítulo 10, versículo, y creo que es versículo 17. No sé si tengo anotado aquí. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Perdón, capítulo 11, versículo 13 dice así. Acá yo tengo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios te va a dar una salida para que Satanás no gane ventaja, para que no te destruya. Por eso dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Esto también cita, también habla en Éxodo capítulo 12, versículo 23. No vamos a leer. Versículo 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Todo el mal que querían hacerte, y no lo van a lograr, pero después vos vas a ver lo que a ellos les va a tocar. Eso, seguimos ahí, luchando con el enemigo. Pero acuérdense que dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es nuestra confianza, queridos hermanos y hermanas. Versículo 9 dice, porque has puesto, ahí está, esta es la respuesta de todo esto, lo que sufriste o lo que hemos sufrido. Quizás nosotros no tanto, muy poco, ¿no? Pero hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios pasaron muy mal. Pero hay veces hasta bajan los brazos. Pero ¿qué dice el versículo 9? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? El Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Yo tengo aquí marcado, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Se entiende, no es cierto? Aún nomás vamos a repetir la primera parte. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Una de las promesas más grandes que aquí podemos encontrar, al igual que aquí en versículo 9, cuando dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, nuestro único refugio, no hay otro.
De eso nos habla. Al Altísimo, nuevamente esta palabra Altísimo, el Elión, ¿no? El Elión, por tu habitación. Al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nuevamente, por segunda vez la palabra morada. La palabra morada viene de la palabra habitación. Tú y yo, queridos hermanos, también somos el templo de Dios, ¿no? Dice allá en Juan 14, versículo 1, dice, a ver, aquí no me viene a la mente, pero es un versículo bastante conocido. A ver si alguien me lo encuentra. Evangelio de Juan 14, 1 dice, porque esto me viene a la mente, dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. La palabra es la misma, habla de habitación. Y aquí nos dice, ¿no? El versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, la noche que tuvieron que marcar los dinteles, los egipcios no lo marcaron? El pueblo de Israel sí lo marcó. Y su morada fue salvo. Pero de los que no marcaron, de los que no pintaron el dintel, ellos todos perecieron, todos murieron. Eso es la gran confianza y fe en un Dios salvador, en el Elión, que es Dios todopoderoso. Tiene la palabra Pantocrátor, todopoderoso. Seguiremos, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahora, Satanás aprovecha esto. Dice así, según la traducción de la Septuaginta, son citados Mateo capítulo 4, versículo 6. Cuando le tentaron a nuestro Señor Jesucristo, Satanás aprovechó esto. A ver, Mateo capítulo 4, versículo 6, igual no está lejos, está por aquí. A ver, queridos hermanos, ¿cómo quería aprovechar? Y hay veces, mira, al Señor Jesucristo no pudo tentar, pero si fuera con uno de nosotros, de uno nos tienta, ¿no? Nos convence. Porque aprovechó Satanás esta parte. Mateo capítulo 4, versículo 6. A ver, queridos hermanos, alguien ya me está afectando. ¿Alguien se anima? Mateo capítulo 4, versículo 6. Dice así, Felipe. Dale. Dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo capítulo 4, verso 6. Ahí está. Y citó esto. Por eso, Satanás, hay veces decimos, ¿no? Ponemos un cuernito, cosas así, con una colita roja, vestimos lo rojito. Bueno, a eso sí vamos a tener miedo. Pero Satanás, el Lucifer, el ángel, aquel, no es así. Es hermoso, Satanás, ¿no? El ángel, ¿cómo se llama? Me olvidé. Entonces, Satanás conoce la escritura mejor que cualquiera de nosotros, por eso citó esto. Por eso dice, que te guarden de todos tus caminos, ¿no? Muestra esta parte, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y es lo que hermano Jorge leyó. Entonces, queridos hermanos, hermanas, y hay veces nosotros podemos ser tentados con el diablo, quizá con ciertas maquinaciones que nos pueden convencer. Versículo 12 dice,
En las manos te llevará, la segunda parte que sigue hablando, ¿no? Satanás, lo que aprovechó esta parte, ¿no? No es que escribió él. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por supuesto, esta parte es futuro, este versículo. Pero también muestra, por ejemplo, nos cita en Génesis capítulo 3, versículo 15, y también nos habla en Colosenses capítulo 2, versículo 15, también citando de este versículo 13 de lo que estamos viendo. Versículo 14, por cuanto en mí has puesto su amor, perdón, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es una de las promesas que también nos muestra la palabra del Señor. Versículo 14. Ahora ya aquí empezamos, ¿saben? Estamos ahora entrando, desde el versículo 3 hasta el versículo 13 hemos dicho la experiencia de la fe. Todo lo que nos mostró en los dos versículos, ahora aquí se vive con lo que hayamos aprendido en lo anterior, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién estás confiando, querido hermano, hermana? Ahora, cuando entraste en el versículo 3 hasta el 13, nos muestra lo que nos puede afectar el enemigo, atacarnos, de todo lado. Pero si hemos confiado en los dos versículos, no vamos a rendirnos fácil. Ahora, del versículo 14 hasta el 16 es la garantía de la fe. Por eso aquí nos muestra, por cuanto en mí has puesto, ¿no? Entonces hay una garantía que nos muestra, que ve que sí, ya lo tenemos en la mente, lo que hemos aprendido, y no podemos ser engañados fácil. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. El Señor promete librarnos a cada uno de nosotros. Antecitos, pero antes de pasar a la segunda parte, quería leer una de las promesas grandes escritas por Moisés. Está en Deuteronomios capítulo 30, versículo 15, 16. A ver, un par de versículos vamos a leer. Deuteronomios capítulo 30, versículo 15 dice así, porque esto nos va a hacer entender cómo cada uno de nosotros podemos ver esa liberación. Porque dice, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Ahora, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Estaban vagando lejos de la tierra prometida, pero acá estaba ya la promesa. Ellos solamente tenían que confiar, depositar esa fe que ellos tenían, pero tristemente ellos no confiaron. Versículo 20 ya dice así, salteando. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac
y a Jacob que les había de dar. La promesa ya estaba hecho, pero ellos no confiaron, por eso vagaron 40 días. 40 años, perdón, ¿no? La promesa estaba hecho, pero ellos no confiaron. Y eso es aquí lo que cuando nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La segunda parte dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto está también en Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. ¿A quién ha puesto en alto nuestro Dios? A nuestro Señor Jesucristo. Son las promesas de cada uno que nuestro Señor escribió para que cada uno de nosotros podamos conocer y confiar en Él. Versículo 15. Invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Esto nos habla en 2 a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. La segunda parte dice, y le mostraré mi salvación. Son promesas grandes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenemos por qué desconfiar en la palabra del Señor, porque las condiciones son grandes para cada uno de nosotros. Las condiciones son incomparables para cada uno de nosotros. Por eso dice, le pondré en alto. Este es el cuadro más importante de lo que podemos ver. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice así. Y él y él descendió a lo más profundo de este mundo, que era la muerte y la sepultura, y fue librado en el tercer día, cuando Dios el Padre le resucitó de entre los muertos y le dio a él la gloria que dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Son promesas grandes que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos y sobre todo en su Hijo, que ha venido a este mundo para pagar culpas ajenas. Cuando nos dice Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese Hijo que se encarnó en Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1, ahí en Filipenses capítulo 2 le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de los que están debajo de la tierra, y eso es la promesa más grande para cada uno de nosotros. Y por eso este Salmo 91 es el Salmo mesiánico. Habla de nuestro Señor Jesucristo, las promesas que nos dio aquí. Queridos hermanos, vamos. Tiene este Salmo condiciones y promesas, así como para el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no obedecía, entonces tenían que morir. Por eso este salmo tiene condiciones y promesas para cada uno de nosotros. Concluyendo, queridos hermanos, en primer lugar, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hay que preguntarse, queridos hermanos y hermanas. En segundo lugar,
Tienes a Dios como tu esperanza y tu castillo. ¿Confiamos en Él? Tercero, ¿confías en Él? Podrías decir en esta noche, Dios mío, en ti he confiado. Podemos decir, en cuarto lugar, siempre hablando de entrar en confianza con nuestro amado Salvador. ¿Estás habitando tan cerca de Él como para su sombra alcanzar? ¿Podemos alcanzar a su sombra y estar cubierto? Esas son las promesas para cada uno de nosotros. En este tiempos difíciles, con este tiempo de pandemia, queriendo salir un poco, nuevamente nos meten otra vuelta, nos encerran. Y no es fácil, ¿no? Queridos hermanos, hermanas. Pero si confiamos en nuestro Señor, Él es nuestro castillo y nuestro refugio. Por eso terminamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queridos hermanos, vamos a terminar con este hermoso pensamiento que cada uno de nosotros podemos decir: Señor, confío en ti. Día a día, a pesar de este problema de pandemia, de sufrimiento, de dolores en nuestros cuerpos, porque los años no pasan en vano. Cada día más, como dice la Escritura, y yo voy a menguar para que ustedes crezcan. Nosotros también físicamente lo hacemos así. Nuestros hijos están madurando, creciendo, y nosotros estamos menguando. Pero nuestra esperanza tiene que estar en la mira del Señor. Oramos, hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Señor, queremos agradecerte por cada uno de mis hermanos y hermanas que han depositado su fe en esta confianza. Y así podemos pronunciar con nuestros labios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, por esa promesa que tú tienes para cada uno de nosotros. Así también por las experiencias de cada uno de nosotros. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas que se han conectado. Algunos no han podido por distintos motivos. Y ahora con esta última ola que está pasando, hay muchas familias enteras que están infectados. Pero sabemos que tenemos nuestra esperanza depositada en ti, Señor. Y así te agradecemos. Bendice a mis hermanos, a jóvenes, a grandes, hermanos que están pasando momentos difíciles, también hermanos que están algunos todavía de vacaciones, como hermano Miki, también mencionó que está conectado. Así también otros hermanos, como hermano Genaro, y otros seguramente están por viajar, otros en camino. Pero nuestra esperanza siempre está en ti. Te agradecemos así en esta noche y así disfrutamos de tu presencia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Quizás, no sé si se escuchó bien. Bueno, pido disculpas a cada uno de ustedes.